Bueno, pues como os iba diciendo, ya está en dilatación completa, en 10 centímetros de dilatación, y me dijo la matrona que debíamos esperar un poquito, ya que la bebé estaba todavía un poquito arriba, a ver si va descendiendo. Me trae carita el juguete. Si va descendiendo el bebé, ¿no? Ay, le he dado la planta con el juguete. Y entonces eso hicimos había pasado una hora o así cuando volvió a venir y me dijo, bueno, ya vamos a ir empujando y hay que ir sacando a este bebé. Y entonces yo tenía los monitores, me acuerdo que mi padre había dicho en alguna ocasión, parece que eso no funciona muy bien porque no está marcando, a veces se va la frecuencia cardíaca. Y yo decía, papi, nos ha dicho que es eso de que se está moviendo, no te preocupes, no te preocupes. Y entonces ella vino, en ese momento me dijo, venga, pues te voy vamos a empezar ya. Y me empezó a poner bien, porque yo estaba de lado, entonces me puse boca arriba y me dijo, ponte boca arriba. Y me puso bien las tiras de los monitores y no se escuchaba, no encontraba el bebé. Eso había pasado otras veces, que lo buscas y lo encuentras. Y entonces yo misma me acuerdo que me dije, bueno, no te preocupes, será que a lo mejor por aquí, que a lo mejor por allá. Y ya le empecé a ver una cara así de un poco de preocupación, ¿no? Cuando empecé a ver eso y vi que lo movía y demás. Y estaba mirando el monitor, me acuerdo que estaba Paula también. Y en un momento dado, bueno, habían pasado 20 segundos o así, y me dijo, Paola, no te preocupes, pero voy a llamar al ginecólogo. Madre mía. Llamó por teléfono y dijo, no se me olvidará nunca, bradicardia en la 8. Bradicardia. Yo oí eso y dije, Dios mío, no, ya no le late el corazón, Dios mío, ¿qué está pasando? Y... Ay, suena mi bebé. Y entonces me dijo, no te asustes, va a venir. Y entonces vino y me acuerdo que tenía, yo la vi cara de dormida a la ginecóloga, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Entonces vino y muy seria y Elena también muy seria y le dijo, está en bradicardia y le contó un poco cómo había ido mi parto, ¿no? Y dijo, íbamos a empujar y dijo ella, pero acaba de llegar a los 10 centímetros. Y dijo Elena, recuerdo, no, la he dejado una hora de descenso pasivo. Entonces la ginecóloga se cayó y, y dijo, vale, pues ponerle, no sé si fue Prepar, porque entre el Proper, el Prepar, Prepax, algo así que era como para parar las contracciones. Yo había leído que cuando las contracciones son provocadas con oxitocina artificial, puede ser que sean demasiado fuertes y entonces ejerzan eso, una presión demasiado fuerte y al bebé le puedan afectar un poquito y pueda provocar eso, ¿no? Y parece ser que es lo que pasó. Entonces, justo en el expulsivo, antes de empezar a empujar, me pararon las contracciones. Luego yo miré, si no me acuerdo si era Prepax o algo así, pero cuál era el nombre de que en ese momento sí que me acordaba de lo que me pusieron para parar la contracción y es lo que le ponen a las mamás que tienen amenaza de parto prematuro cuando van al hospital y le paran las contracciones. O sea, a mí me pararon las contracciones justo antes de dar a luz, pero porque estaban afectando o podían afectar al bebé. Si os digo lo que se siente en ese momento, yo recuerdo estar paralizada de miedo, la verdad, paralizada. O sea, ya te quedas ahí como diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿no? Que pase este pesadilla. Entonces, enseguida recuerdo que me pusieron eso, enseguida. Habían pasado, la ginecóloga apareció, vamos, desde que la llamaron hasta que vino, 10 segundos. Entre que hablaron, yo lo he dicho lento porque estoy nerviosa al recordarlo, que no lo había hablado en alto nunca, pero nada, que fueron segundos. Entonces me pusieron el Prepax ese creo que se llama, o para parar las contracciones, y, y a los 2 o 3 segundos, bueno, miento, antes de ponerme el Prepax ya empezaba otra vez después de llamar y entre que vino la ginecóloga, que fueron 10 segundos, ya encontramos el corazón y empezó a subir otra vez, ¿no?
Y entonces me dijo Elena, ya ha subido, pero bueno, va a venir la ginecóloga, no te asustes y demás. Me pusieron el prepar igual, o el prepas, o lo de parar las contracciones igual, o sea que todavía estaba subiendo, pero se ve que no había llegado a la frecuencia cardíaca normal. Y nada, pues siguió subiendo. Recuerdo que hizo efecto enseguida, ¿no? Que seguía subiendo y, y estuvieron un rato mirando los monitores, pero bueno, ya me dijo, pues ves, ya está subiendo y se las veía más tranquilas, ¿no? Entonces pasó un ratito de eso, ya se fue la ginecóloga. Después os contaré porque en el informe ponía bradicardia de 4 minutos, ¿no? Y más adelante fui a urgencias después de dar a luz y le pregunté, porque como os digo tenía tantas dudas y en ese momento no puedes preguntar y luego no tienes oportunidad de volver a hablar con la matrona que te atendió en el parto para preguntarle por qué pasó o por qué no pasó, ¿no? Y, y en urgencias me dijeron que si hubiese llegado seguramente vamos, si hubiese llegado a 7 minutos, quizá hubiese sido cesárea, ¿no? Porque es lo que les da la señal a ellos de que si siguen aguantando esa presión o si sigue bajando el latido cardíaco o no es el normal, pues necesitan actuar. Es lo que tienen ellos de protocolo y lo que les da la información necesaria para saber que si sigue ahí dentro puede ser que tenga sufrimiento. Hasta ese momento no ha tenido sufrimiento, pero eso es como una señal de que puede empezar, entonces tienen que actuar rápido. En mi caso fueron 4 minutos. Pero a mí eso durante el parto nunca me lo dijeron, o sea, yo sabía que estuvieron unos minutos, no recuerdo cuántos, mirando el monitor, poco tiempo, me pusieron para parar las contracciones y luego ya pasó aquello y me dijeron, bueno, pues vamos a volver a poner la oxitocina. O sea, fijaos en el momento crítico de ir a empujar, que te paren completamente las contracciones. Yo decía, madre mía, es que me han parado las contracciones, ahora cómo voy a ponerme a empujar. Y bueno, pues lo hicimos y me dijo Elena, sí, hay que sacar al bebé, vamos a empujar y ya es el momento de empujar. Y yo lo que recuerdo es que no notaba las contracciones, o sea, lo que había estado notando hasta ese momento, que era lo de la presión en la tripa y, y que notaba las contracciones perfectamente, incluso me dolían. Yo en ese momento ya, después de todo eso, no notaba nada. Y le dije, fíjate que he estado notando las contracciones perfectamente y ahora no las noto. Y me dijo, mira, sé perfectamente cómo te sientes, me dijo la matrona, porque yo también pasé en mi parto por algo parecido y eso es del miedo que has pasado, que no notar las contracciones, es perfectamente normal, no te preocupes que yo te las voy a ir indicando. Entonces cuando me venía una contracción que yo miraba al monitor y ella también me lo decía, yo sabía que cuando subía el número era que tenía contracción, pues empecé a empujar. Lo que sí que me puso fue en posición litotomía, creo que se llama, que es en posición horizontal, que era la que yo no quería dar a luz así. Y me puso un arco para que yo apoyara ahí las tierras y me puso una sábana para yo agarrar. Y me dijo, bueno, en preparación al parto, ¿cómo has aprendido a empujar? Y yo le dije, pues metiendo la tripa hacia adentro y hacia abajo y luego empujando, ¿no? Y expirando. Y me dijo, bueno, lo vamos a hacer en apnea. Que también nos habían enseñado en apnea, que es manteniendo la respiración. Y yo había aprendido, con el papi, yo había aprendido que de esa manera es peor para los músculos de la mamá y el suelo pélvico y todo, te haces bastante más daño, pero sí en algunos momentos es necesario y hay que hacerlo así. Y a mí me dijeron que lo hiciera así, ¿no? Y que además tirara de la sábana a la vez que empujaba con las piernas para atrás para hacer además más fuerza. Y entonces empecé a empujar así, yo recuerdo que la dije, pero ¿no sería mejor de lado? Porque así se hace más fuerza o se hace menos fuerza tumbada. Y me dijo, bueno, vamos a probar así. Se conoce que ellas sabían que así era como se ayudaba más al bebé en ese caso o lo que fuese, ¿no? Y entonces yo empecé a empujar, según me decía Elena, y recuerdo que tenía que hacer en cada contracción tres pujos y, y luego respirar. O sea, 3 pujos en apnea y luego respirar, pero en lo que duraba la contracción me daba tiempo a hacer 3 veces eso.
me decía muy bien, pero parecía que no estaba bajando la bebé todo lo que debería, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, me dijo, bueno, vamos a probar en otra posición, vamos a probar de lado. Y como dices tú, y entonces pone así la pierna y bueno, recuerdo que me cogían de un lado Carlos y de otro lado mi padre y yo les decía, madre mía, ¿qué acompañantes tengo? Y no, estábamos la verdad con mucho miedo, pero con muchas ganas de ayudar a la bebé a salir y de que estuviera bien, porque con todas las complicaciones esas que nos habían dicho de la posible infección, de que en ese momento no había tenido esa pequeña bradicardia y pues eso, quería verla bien y de todas las horas que hayamos pasado. Y entonces, pues eso, seguí empujando con todas mis fuerzas y lo que sí que fue ese momento fue pues de mucho miedo y mucha impotencia porque yo notaba que no, primero no notaba las contracciones y yo empujaba con todas mis fuerzas, pero era como que no eran eficaces esos pujos por algún motivo, ¿no? No podía. Y yo había ido a la fisioterapeuta, y como os dije lo del epinó antes de en el embarazo, me había dicho que, madre mía, me dijo, bueno, empuja. Y me dijo, madre mía, ¿cómo empujas? En 2 empujones va a salir, ¿no? Entonces yo iba muy confiada, con mucha fuerza, y empecé a empujar y no empujaba fuerte. Y yo le decía, pero bueno, está, me decía, muy bien, pero hay que empujar más, hay que empujar más. Y yo la veía preocupada, ¿no? Y hicimos varios ciclos de contracciones empujando y la decía, pero está bajando y me dijo, bueno, como tú sabes, baja, pero luego sube, hay que empujar más fuerte, Paola, por tu bebé, me decía, por tu bebé. Y eso la verdad es que me daba fuerza, pero luego me ponía muy nerviosa también, porque decía, madre mía, si me está diciendo por mi bebé, es que, ¿no? Era consciente de toda la situación que estaba pasando, pero en esos momentos es que no sabes ni bueno, os imagináis. Y, y entonces me dijo, bueno, vamos a probar también otra postura. Y me dijo, ¿te atreves? Y me enseñó, yo había visto por internet que era la silla de partos. Como tenía la walking epidural, ella quería probar a ver si sentada, con la fuerza de la gravedad, pues ayudaba un poquito más a la bebé. Y entonces me acuerdo que llamó a otro chico, que fue el chico que me hizo los monitores la noche anterior, se ve que estaba en los turnos de noche, me ayudaron a bajar de la cama y quitaron el arco, me bajé por los pies de la cama y me senté en la silla de partos, que es una silla que tiene un agujerito, y entonces con un espejo me enseñaron, mira, aquí está la cabeza. Y en ese momento me ayudó mucho porque como me habían dicho que estaba tan arriba, yo me la imaginaba que estaba casi a la altura del útero y se le veía la cabecita, o sea, abrieron y se veía la cabecita, no estaba justo saliendo, pero se veía el pelo perfectamente y entonces me dio como fuerza, ¿no? Lo que sí que notaba es que empujaba en esa posición también con todas mis fuerzas y, y notaba como, es así un poco escatológico, pero la sensación que yo recuerdo en esos momentos de empujar también era que como que se me salía el culo. O sea, de tanto empujar era como que yo decía, bueno, se me va a quedar el culo, una hemorroide o lo que sea, me daba igual, ¿no? Empujas igual con todas tus fuerzas, pero sí que se notaba eso, como si me fuese a salir todo por ahí. Sin embargo, en la zona de la vagina y demás no notaba nada. Claro, todavía la cabeza no estaba ahí y no notaba esa sensación ni de tirantez ni de nada. Y bueno, hice otros serie de pujos ahí, intentándolo, como os digo, en cada contracción tres empujones en apnea y luego me decía respira, que entre contracción y entre pujos, que también es muy importante respirar, ¿no? Que le llegue el oxígeno al bebé, respira. Y, y eso, en todo esto, mi papi yo giré una vez y le vi como que estaba medio mareado y le dije, papá, ¿te estás mareando? Y le tomaron la tensión, le había bajado la tensión, paramos un momentillo y decía, papá, porque él no quería, no, estoy bien, estoy bien. Yo digo, a ver si se va a caer. Y el pobre es que fueron muchísimas horas
y estuvo ahí como un campeón también, como Carlos, y nada, le dieron un zumito, se recuperó y seguimos, ¿no? Y viendo que yo recuerdo que le pregunté a la matrona, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? 3 cuartos de hora. Y me dijo 1 hora y media. Yo no me lo podía creer, yo no me creía que llevaba 1 hora y media empujando en el expulsivo. Y entonces ya pues probamos un poquito de helado, me volví a subir en la cama, probamos de helado. Y me dijo, Paola, si no va bajando sí que te voy a amenazar, me decía, ¿no? Porque ella sabía que yo quería el parto lo más natural posible, pero yo también lo que quería era que naciera bien mi bebé y entonces me dijo eso como diciendo que si no tenía que llamar ya a la ginecóloga para tomar cartas en el asunto y yo hacía todo lo que podía, pero estaba totalmente de acuerdo en que si no podía yo por lo que por lo que fuese o mi bebé no podía bajar, pues que llamaran a la ginecóloga que me cortaran o que me hicieran cesárea con lo que tuviera que hacer. No lo quería en principio porque sé que no es lo mejor, pero sí está justificado porque se necesita, por supuesto. Y entonces me dijo, venga por tu bebé. Y empujaba y la verdad es que era una sensación de impotencia porque y yo le recuerdo que le dije, si me han dicho que tengo un montón de fuerza y por qué ahora no sale, ¿no? No son los pujos tan efectivos. Me dijo, bueno, Paola, no te preocupes, es que pues eso, el miedo, el susto que te has llevado, no te preocupes, pero que lo estás haciendo bien. Y estuvimos unas 2 horas y me dijo, bueno, Paola, sí, voy a tener que llamar a la ginecóloga, van a venir varios ginecólogos, no te asustes, pero sí que se está prolongando el expulsivo y tenemos que llamar. Entonces llamo otra vez por el teléfono y aparecieron enseguida y me dijo, y tu padre se va a tener que salir. Y dice, ¿quieres decírselo tú o se lo digo yo? Le dije, no, díselo tú. Eduardo, vas a tener que salir porque pues eso, no sabían que me iban a tener que hacer, ¿no? Y como se había mareado un poquito de verme por la tensión del miedo de que no iba bien el expulsivo y demás. Y entonces salió. Después me dijeron que eran ya las 8 de la mañana, más o menos, 8 menos algo, cuando salió mi papi. Y, o sea, que llevábamos muchísimas horas, casi 24 horas, desde que me habían puesto la oxitocina, 22, desde que me habían puesto la oxitocina artificial y el expulsivo, eso, lo habíamos intentado 2 horas y no era suficiente. En alguno de los momentos de los pujos sí que me decían así, 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 ahora sí que se ve, pero luego se conoce que subía otra vez la cabecita, ¿no? Y, y entonces eso, mandaron salir a mi papi y no se me olvidará, entró una ginecóloga, me había dicho que iba a ser varios, pero entró solo una y la ayudaban a traer, eso sí, Paula y otros enfermeros, una mesa. Hasta entonces en la habitación no había visto ningún bisturí ni nada, pero en ese momento metieron una mesa del tamaño de las del salón más o menos, con una sábana verde, yo la recuerdo verde, y un montón de instrumental. Yo recuerdo, madre mía, o sea, allí había de todo, ¿no? De todo lo necesario, pues eso, para hacer, supongo, episiotomía o lo que necesitara, forces y demás. Y entonces yo recuerdo que la dije, bueno, en ese momento llegó, hola, bueno, ¿no nota las contracciones? Lo preguntaba la matrona. Y decía la matrona, no, hay que dirigirla. Y yo decía, madre mía, ¿y por qué no notaré yo las contracciones? Después de haber estado tantísimas horas con tantos dolores notando las contracciones y ahora no noto contracciones ni nada, me daba una rabia. Pero bueno, era así. Y bueno, pues no pasa nada, te dirigimos las contracciones. Y entonces, en ese momento, es que fue, yo la dije, si me tenéis que cortar, me acuerdo perfectamente, porque había leído algunas experiencias de gente que como pensaba que tenían mucha dosis de epidural o tenía la epidural puesta, la habían cortado y no le había hecho efecto y que te corten sin anestesia. Yo le dije, si me tenéis que cortar, por favor, ponme un poco más de anestesia. Yo recuerdo que la ginecóloga miró a la matrona y dijo, pero tiene epidural, ¿no? Y dijo, sí, sí. Y yo notaba, o sea, notaba todo. No tenía dolor intensísimo, pero notaba. Y de tantas horas se me habría pasado el efecto. Además, como era la walking epidural,
que notas la parte de abajo y todo. Y, y entonces me dijo, no te preocupes que no, aquí no cortamos a no ser que sea necesario totalmente. Y ay, mi niña está con el papi, pero acaba de despertar de siesta. No te preocupes que no vamos a cortar y no te preocupes. Y nada, entonces en la siguiente contracción me dijo, vale, te lo dirijo y hice igual que con Elena. Lo que sí que notaba que la ginecóloga tenía o sea, era muy maja, pero tenía una manera de decir las cosas como más directa, más... Como que era un poco, entre comillas, más sargento, no tenía nada que ver con eso, pero para que me entendáis lo que os quiero decir. Y me dijo, vale, pues vamos a hacer como más, claro, estaba en el momento ese de que había que actuar rápido, más directo al grano todo, ¿no? Y venga, Paola, empuja. Entonces empujé con todas mis fuerzas y yo no sabía si tenía algo, la ginecóloga ventosa o qué. Y luego sí que supe que ya me había colocado una ventosa y, y recuerdo que me ayudó muchísimo que en esa contracción, que también hice 3 ciclos de 3 veces empujando, me dijo, qué bien empuja Paola, se lo dijo a la matrona. Y dijo la matrona, sí, es que Paola es una campeona. Eso me ayudó muchísimo moralmente porque dije, madre mía, eso es que es efectivo. Y dijo, creo que va a poder salir con ventosa. Me acuerdo que lo dijo en alto y se lo decía siempre a la matrona, pero nosotros oyéndolo, ¿no? Carlos estaba conmigo, que a Carlos sí que le dejaron estar. Y el momento ese de decir, creo que va a salir con ventosa, ¿no? Y ya saber que iba a poder salir bien, yo quería verla ya y que estuviera bien la bebé. Y, y entonces eso fue una contracción. Y en la siguiente, cuando le dijo eso la ginecóloga Elena, creo que va a salir con ventosa, me dijo, me quitó el pijama Elena y me dijo, te voy a preparar para recibir a tu bebé. Yo no me lo podía creer porque yo decía, madre mía, si llevamos 2 horas y ahora ya me quita el pijama y todo para lo del piel con piel. Y entonces en la siguiente contracción, es que fueron solo 2 contracciones,